Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar de las reparaciones meniscales. Soy el doctor Iván Vladimir Cárdenas García. Nos encontramos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte y el profesor titular es el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Sabemos que las lesiones meniscales son comunes con una incidencia del 60 al 70 por cada 100.000 habitantes. De igual manera, sabemos que una pérdida de tejido meniscal nos predispone a cambios degenerativos. Con las investigaciones se ha demostrado el rol del menisco en la homeostasis de la rodilla y que ciertas lesiones son capaces de sanar y por lo tanto de ser reparadas, por lo que la reparación es una opción importante para la mejoría de los síntomas y disminuir el riesgo de artrosis. La localización de la lesión, así como su orientación, definen el tratamiento óptimo para la reparación meniscal. El menisco tiene un rol primario en aumentar la congruencia articular entre la convexidad del fémur y la superficie plana de la tibia. Mejoran la estabilidad y ayudan a distribuir las cargas, además de contribuir a la propiocepción y nutrición y lubricación del cartílago. A largo plazo se ha visto que pacientes con una meniscectomía parcial o total tienen un riesgo elevado de artrosis de hasta 7 veces más que la población normal. La incidencia es mayor cuando se realiza una meniscectomía lateral que medial y de igual manera cuando se realiza una meniscectomía total en lugar de una parcial. En cuanto a la anatomía relevante para considerar la reparación meniscal, hay que recordar que el menisco medial tiene una forma asimétrica de C, con un cuerno posterior mayor al anterior, que este va a cubrir del 50 al 60% del platillo tibial medial y está firmemente unido a la periferia por el ligamento colateral medial profundo, que tiene las dos inserciones meniscofemorales, lo que hace relativamente inmóvil con solo 5 milímetros de traslación anteroposterior durante la flexoextensión de la rodilla. El menisco lateral es más simétrico y casi en forma de O. Es similar en volumen al menisco medial, pero cubre relativamente una porción más larga del platillo tibial, en promedio de un 60 a un 70%. Este está menos unido a la periferia, siendo más móvil con hasta 11 milímetros de traslación anteroposterior durante la flexión de la rodilla. El menisco medial soporta aproximadamente el 50% de la carga, mientras que el lateral soporta el 70%, cada uno en cuanto a su respectivo compartimento. En la extensión completa, el fémur tiene una amplia área de contacto con las mesetas tibiales, presionando anteriormente sobre los cuernos meniscales. A medida que la rodilla se flexiona, ocurre una rotación interna de la tibia y el contacto se desplaza posteriormente hacia los cuernos meniscales posteriores debido al retroceso femoral. El centro del contacto en el lado medial permanece relativamente constante, mientras que el cóndilo lateral se desplaza posteriormente hacia el cuerno posterior del menisco lateral, que es más móvil, lo que nos provoca una rotación tibial que ocurre principalmente alrededor del eje medial, con un centro de rotación medial a la articulación de la rodilla en un plano axial. El resultado de esto es que la carga meniscal aumenta en flexión hasta un 85% y en caso de no tener un menisco, el área de contacto tibiofemoral disminuye en un 50 a un 75% y la presión de contacto máxima aumenta en un 200 a un 300%. En cuanto a la clasificación, tenemos la clasificación vascular que lo divide en tres zonas. La zona blanca blanca, que son las que tienen menor potencial de cicatrización, la zona roja roja y la zona roja blanca, que son las que tienen mayor capacidad de curación. También de acuerdo a su localización anatómica en el cuerno posterior, cuerpo o cuerno anterior del menisco. Otra clasificación es en cuanto a la orientación y disrupción de las fibras. Las lesiones verticales pueden ser longitudinales, en asa de Balde o radiales. Estas lesiones van a disrumpir las fibras circunferenciales del menisco. Las lesiones horizontales van a ocurrir en un plano paralelo del menisco a la línea articular y en general no disrumpen las fibras radiales ni circunferenciales del menisco. Las lesiones complejas incluyen una combinación de un componente vertical y uno horizontal y son más comunes de etiología degenerativa. La reparabilidad de la lesión va a depender de múltiples factores. Las lesiones verticales agudas han demostrado tener una buena capacidad de curación, que van desde el 72 al 94%. Las lesiones reparadas en la zona roja roja y roja blanca de igual manera tienen buenos resultados funcionales. Lesiones de menos de 10 milímetros de largo pueden dejarse sin reparar ya que tienen un buen potencial de curación. En cuanto a las lesiones radiales que se extienden a la periferia, van a causar la pérdida funcional del menisco, por lo que se debe de intentar la reparación con técnicas especiales que toleren las fuerzas de cizallamiento.
Las lesiones horizontales previamente se creían que tenían poca capacidad de curación por la asociación que tienen con los cambios degenerativos y la artrosis. Sin embargo, se ha visto que en pacientes jóvenes tienen un potencial de curación de hasta el 78%. En cuanto al tiempo de evolución de una lesión meniscal, se ha comprobado que las lesiones agudas tienen mejor potencial de curación posterior a la reparación, pero en lesiones en la zona roja roja o roja blanca en la cual los fragmentos se observen viables se debe intentar la reparación incluso después de algunos meses. La edad del paciente se ha visto que en menores de 30 años hay mayor potencial de curación, sin embargo esto no significa que en los mayores de 30 años no se deba de intentar una reparación meniscal. En cuanto a las técnicas de reparación meniscales son tres: todo adentro, adentro fuera o fuera adentro. En cuanto a la técnica de todo adentro, esta es a través de una sutura por el menisco y se fijan por dentro de la rodilla sin necesidad de realizar una nueva perforación por la piel. Se hacen con diferentes tipos de suturas meniscales que tienen un punto corredizo y se anclan solas. Existen diferentes dispositivos dependiendo de la casa comercial que uno utilice. Para la técnica adentro-fuera hay que pasar las suturas de adentro de la rodilla hacia afuera usando unas agujas largas, ya sea con suturas precargadas o que tengan un ojal para pasar la sutura. Estas las vamos a pasar con ayuda de un pasasuturas y se debe de hacer una pequeña incisión en la piel para poder anudar nuestras suturas. La técnica fuera adentro implica la inserción de una aguja desde el exterior de la rodilla hacia la articulación, donde se recuperan las suturas a través del menisco y se realiza el punto quedando por dentro de la articulación. Para lesiones extensas se deben de utilizar técnicas híbridas. Hay lesiones longitudinales que se extienden desde el cuerno posterior hasta el cuerno anterior, o también lesiones en asa de balde, y es impráctico y muy caro utilizar únicamente dispositivos de fijación al inside, por lo que podemos utilizar diferentes técnicas para reparar nuestro menisco. En cuanto si se prefieren suturas absorbibles o no absorbibles, hay que tener en cuenta que la cicatrización del menisco tarda meses. Tradicionalmente se han utilizado suturas no absorbibles para su reparación, pero si se deciden utilizar suturas absorbibles, debemos de escoger las que tarden más de 3 meses en absorberse, por lo que sería más apropiado usar las suturas tipo polidioxona que el Vicryl, ya que el Vicryl tarda aproximadamente 70 días en reabsorberse. A grosso modo, las indicaciones para la reparación de una lesión meniscal sería la regla de los 4. Esta regla de los 4 incluye que las lesiones a menos de 4 milímetros del borde meniscal, idealmente con 4 semanas de evolución, en pacientes de 40 años o menores y que puedan cumplir una rehabilitación adecuada evadiendo el deporte por 4 meses, son candidatos a una reparación meniscal. Pero ya hablando más específicamente, hay 4 factores principales que debemos de tomar en cuenta para tomar la decisión de una reparación meniscal. Hay que tener en cuenta que el mejor potencial de reparación es en la zona periférica. Aquellas lesiones entre los 2 a 4 milímetros de la unión meniscocapsular son las que van a tener un mayor potencial de curación. De igual manera, las lesiones verticales longitudinales, al ser más periférica, tienen una mejor tasa de curación. En cuanto a las lesiones radiales, horizontales y oblicuas, al ser de una localización más central y tener menor aporte sanguíneo, las hace más susceptibles a no cicatrizar. Una reconstrucción del ligamento cruzado anterior tiene beneficios sobre la reparación meniscal, ya que al realizar la perforación de los túneles femorales, estos van a liberar células madre pluripotenciales y factores de crecimiento que van a crear un ambiente propicio para la cicatrización meniscal. Las lesiones degenerativas son crónicas, lo que las hace más complejas y son más frecuentes en zonas avasculares, por lo que no son candidatas a una reparación. En cuanto a los métodos de reparación para diferentes tipos de lesiones meniscal, se ha visto que en las lesiones longitudinales verticales, biomecánicamente una configuración con puntos colchonero vertical, usando suturas ya sea todo adentro o dentro fuera en un espacio de 3 a 5 milímetros, ha demostrado mejores resultados funcionales que un colchonero horizontal. De igual manera, los desgarros de menos de 10 milímetros pueden cicatrizar sin necesidad de una reparación. Las lesiones radiales que estén dentro del 60% del borde interno del menisco, que tengan una periferia intacta y no comprometan la función general, pueden resecarse eliminando los bordes inestables. Los desgarros periféricos deben de repararse y se pueden utilizar técnicas de adentro hacia afuera o todo dentro con configuraciones de sutura colchonero horizontal.
en las superficies superiores e inferiores, esto para generar una tensión contra la periferia del menisco o de la cápsula, y posteriormente se juntarían con dos colchoneros horizontales los fragmentos. En el siguiente video observamos una lesión compleja del menisco lateral, en la cual tiene compromiso del cuerpo, del cuerno posterior y de la raíz meniscal. Para realizar la reparación de la raíz meniscal, nos apoyamos de las guías diseñadas especialmente para eso. Vamos a realizar una perforación y a través de la misma pasaremos una sutura de paso. Posteriormente, con ayuda del Knee Scorpion, pasaremos nuestra sutura a través del menisco y con ayuda de la sutura de paso la recuperaremos hacia el exterior de la tibia, donde la fijaremos con un botón o un ancla. Aquí observamos una sutura dentro-fuera, donde con ayuda de nuestro pasasuturas vamos a pasar nuestras agujas, en las cuales vamos a cargar con la sutura desde fuera hacia adentro, recuperando las agujas por una pequeña incisión por la piel y haciendo nuestro punto colchonero vertical. En este video vemos cómo realizar una sutura meniscal tipo All Inside. Con ayuda de nuestro pasasuturas colocamos donde queramos dar nuestro primer punto, después lo colocamos para dar nuestro segundo punto y así anudar nuestra sutura.
Aquí observamos cómo quedó nuestra reparación meniscal después de la reparación de la raíz meniscal posterior, del cuerno posterior y del cuerpo del mismo menisco. En cuanto a la rehabilitación, debemos de recordar que las lesiones verticales se comprimen con la carga, mientras que las radiales se distraen con la misma, por lo que las lesiones radiales debemos de protegerlas de la carga por unas 6 semanas. Para las lesiones verticales la carga es favorable, pero más allá de los 40 grados de flexión, tenemos que recordar que las cargas y fuerzas de cizallamiento aumentan, por lo que las primeras 4 semanas debemos de bloquear la flexión con una rodillera graduada. A las 4 semanas podemos iniciar la carga completa con una flexión hasta los 90 grados. A los 3 meses se pueden iniciar ejercicios de sentadilla, ejercicios de pivoteo y recorte, y el regreso al deporte sería aproximadamente entre los 4 y los 6 meses. Como conclusiones tenemos que las reparaciones meniscales son una habilidad importante de desarrollar ya que tienen un alto grado de efectividad. La técnica adentro-fuera permanece como el estándar de oro en la reparación meniscal. La técnica adentro-fuera es particularmente en lesiones mayores de 3 centímetros o en lesiones tipo asa de cubo. Los dispositivos todo adentro nos son más útiles para lesiones en el cuerpo posterior ya que nos va a disminuir el riesgo de un daño neurovascular. La técnica todo adentro y dentro fuera han demostrado tener rangos de curación, funcionalidad y complicaciones similares. La técnica fuera adentro es más útil para lesiones del cuerno anterior. Y por último tenemos que la preservación meniscal debería de ser nuestro objetivo principal siempre que sea posible. Muchas gracias.